Muy bien, en esta cápsula vamos a hablar acerca de la administración financiera de la estructura de capital. Y bueno, pues ya hemos comentado que uno de los principales elementos que debemos de salvaguardar cuando estamos hablando de un proyecto de inversión, es decir, cuando queremos montar un negocio o cuando queremos invertir en algún tipo de empresa que nosotros consideremos viable o factible para canalizar nuestros recursos, tenemos que considerar un elemento muy importante que es ni más ni menos que el costo financiero. Es decir, sabemos que todos los recursos económicos de las personas son limitados. Consecuentemente, pues al ser el recurso financiero un recurso escaso, evidentemente, pues va a estar sujeto a un costo, a un premio económico que tenemos que pagarle a los dueños del dinero que están dispuestos a financiar nuestros proyectos. Ahora, aquí hay dos vertientes. La primera de ellas es que nosotros como administradores financieros, si es que estamos buscando fuentes de financiamiento para nuestros proyectos, tenemos que buscar darnos a la labor de analizar todas las posibles alternativas que tengamos para que podamos obtener los recursos más económicos posibles, visitando diferentes intermediarios financieros, evaluando también distintos instrumentos financieros y viendo cuáles son los que podemos nosotros utilizar para darle vida a los proyectos financieros que tenemos. Es por ello que, aparte de considerar los requisitos que cada intermediario financiero nos va a solicitar en términos de garantías, en términos también de ciertos números que a lo mejor van a aparecer en nuestros estados financieros o estados de cuenta bancarios, para que ellos puedan darse cuenta de cuál es el comportamiento histórico que nosotros hemos tenido con el manejo del dinero. Bueno, pues aparte de eso, también nosotros tenemos que verificar un aspecto importantísimo. ¿Cuánto dinero nos va a costar allegarnos de cada una de esas fuentes de financiamiento? Porque el dinero no es gratis. Decíamos, el dinero es un recurso escaso y consecuentemente va a tener un costo. El costo que nosotros estamos pagando por allegarnos de los recursos necesarios por parte de nuestros acreedores se va a llamar costo de capital. Consecuentemente, pues tenemos que compartir cuáles son las diferentes alternativas de financiamiento. Tenemos que considerar también algunos factores determinantes que son los que estamos viendo nosotros en pantalla y que van a condicionar el dinero que tendremos que pagar por este recurso. En primera instancia, las condiciones macroeconómicas del país. A mayor estabilidad del país, a menor inflación, a mayor liquidez y mayor estabilidad económica y financiera, menores tasas de interés. Eso es una máxima de las finanzas. Un país caracterizado por una cierta estabilidad macroeconómica como la que ha experimentado México desde inicios del siglo XXI hasta ya entrada la tercera década del presente siglo, pues definitivamente nos da la gran oportunidad de acceder a tasas de interés pues relativamente accesibles para la población emprendedora. Esto quiere decir que pues tengo que verificar entre los diferentes intermediarios, entre los posibles acreedores, quién me está ofreciendo las tasas más atractivas y más competitivas para llegarme de recursos. No se trata de buscar el banco más conocido, no se trata de buscar el más cercano a mi domicilio, el que menos requisitos me pide o el que más dinero me presta. Se trata sobre todas las cosas de analizar cuál o cuáles son las alternativas más económicas y más accesibles para nosotros. Y para ello me tengo que informar acerca de cuál es el costo anual total, que tiene que ver con la tasa de interés, con los costos derivados de las comisiones por disposición y también por cualquier otro pago que tenga yo que hacer, como una comisión por apertura, para poderme allegar de ese tipo de créditos. Otro aspecto importante que va muy de la mano es el comportamiento de las tasas de interés y que va muy en relación con la estabilidad macroeconómica, porque ya decíamos, entre más estable sea la economía de un país,
pues más bajas van a ser las tasas de financiamiento. También es importante considerar que dentro de lo posible trate yo de buscar cuáles son las opciones que me permiten acceder a tasas fijas. Una tasa fija me va a dar más estabilidad, va a ser más llevadera para mí como deudor, porque pues pase lo que pase en el entorno macroeconómico, si yo accedí a una tasa fija, sé exactamente lo que voy a pagar siempre de intereses. Sin embargo, si accedo a una tasa variable, las condiciones macroeconómicas pueden ser tan cambiantes que lo primero que va a arrastrar son las tasas de interés que se van a ir por los cielos. Y si se vuelven altísimas las tasas, se pueden volver impagables y consecuentemente puedo poner en riesgo mi propio patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, bien importante que pueda yo leer bien esos contratos y en lo posible trate de acceder a tasas fijas. Luego, las condiciones financieras y operativas de la empresa. Eso quiere decir que, pues, también el banco me va a prestar, el banco o cualquier otro intermediario, me va a prestar dinero si yo represento para él, pues, un negocio atractivo. Eso quiere decir que si yo estoy estable en lo económico, en lo financiero dentro de mi empresa, si presento información financiera adecuada, si demuestro a través del reporte del buró de crédito que soy una empresa confiable a la cual le pueden prestar dinero y que lo va a devolver, porque así lo he hecho en el pasado, y que además tiene cierta permanencia con el paso del tiempo, la cual se puede observar precisamente con un cierto nivel de rentabilidad, también con condiciones adecuadas de liquidez y solvencia, pues seguramente va a haber intermediarios que están dispuestos a arriesgarse y a prestarme dinero en condiciones favorables. Otra máxima de las finanzas me dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento esperado. En este caso, pues si el acreedor financiero o el posible acreedor se da cuenta que mi negocio es estable, que representa más bien poco riesgo, entonces la tasa de interés que él me va a cobrar va a ser baja. Pero si él percibe ciertas condiciones de riesgo en mi comportamiento, en mis historiales y en la información financiera que yo le presento, pues una de dos, o de plano me dice, sabes que yo no te financio, búscate otro, o si decide asumir el riesgo de prestarme dinero, probablemente me lo vaya a prestar con condiciones un tanto complejas, porque va a querer obtener un mayor rendimiento de ese préstamo que le estoy dando. Eso quiere decir que me va a financiar con una tasa de interés presumiblemente alta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bien importante, que nosotros consideremos todos esos aspectos que van a determinar el costo de capital. Y el último factor, la cantidad de financiación necesaria para realizar las nuevas inversiones. Aquí en ese sentido es necesario analizar todos y cada uno de los elementos que van a formar parte de mi proyecto de inversión y que requieren de recursos financieros para darles vida. Aquí el gran problema de muchos emprendedores es que no tienen en mente todos y cada uno de las diferentes actividades o procesos que se requieren para darle vida a un proyecto. Entonces, si yo no hago una planeación adecuada, corro el gran riesgo de dejar fuera aspectos muy importantes del negocio y quedarme corto con los recursos financieros, lo cual indiscutiblemente va a poner en entredicho también la viabilidad de mi proyecto. Entonces, por eso es bien importante cuantificar adecuadamente todos los recursos financieros necesarios para el proyecto. Luego hablamos de otro concepto que es muy importante, la estructura óptima de capital. La estructura de capital significa el enlistar todas aquellas fuentes de financiamiento que voy a utilizar. Por una parte, habrá que considerar que voy a tener en cuenta mis propios recursos. Yo como inversionista, pues tengo que hacer frente también a mis compromisos, a mis proyectos con capital propio, con el ahorro que voy formando con el paso del tiempo, o bien a lo mejor en sociedad con algunas otras personas. Esos recursos propios es un elemento indiscutible de la estructura de capital. Ahora, algo importante, los recursos que yo tengo, aunque son de mi propiedad, evidentemente los voy a invertir a efecto de obtener una utilidad. Entonces, alguien pudiera decir, bueno, si tú tienes el dinero, entonces a ti no te va a costar. El costo de capital es cero. Pues déjenme decirles que no. Sí se debe de asignar un costo de capital para ese dinero que va a ser financiado con recursos propios por la simple y sencilla razón de que el dinero está hecho para generar rendimientos.
Eso quiere decir a su vez que tengo que asignar una tasa de rendimiento mínima aceptable o trema, es decir, una tasa de interés a recibir por mi propio dinero con la cual yo me voy a sentir cómodo. Igualmente, si invierto si invito a invertir conmigo a algún socio, lo primero que me va a decir es, ¿y yo cuánto voy a ganar de esa inversión? Es por ello que tienes que establecer una cierta tasa de interés que le vas a pagar a los dueños del capital precisamente por arriesgar su dinero contigo, que no se llama propiamente un interés, sino más bien un rendimiento. Porque ese capital, a diferencia de la deuda, no se los vas a devolver porque no es un préstamo, es una sociedad. Bueno, entonces la estructura de capital se constituye tanto por los recursos propios provenientes de tu propio capital o el de los socios que ya tienes o el de los nuevos socios que vas a aceptar, más los recursos ajenos, es decir, la deuda o pasivo que vas a contratar con bancos, mediante la emisión de bonos o con algún otro acreedor financiero. La estructura de capital quiere decir que me digas cuáles son las fuentes internas y externas de financiamiento, cuáles son las tasas de interés inherentes a cada una de esas diferentes fuentes de financiamiento y, por supuesto, cuál es el costo de capital promedio ponderado que vas a pagar por todos esos recursos. Es por ello que se vuelve peculiarmente importante cuantificar el costo de capital porque eso va a minimizar el costo del mismo, lo cual hace posible maximizar el valor de la firma. ¿Eso qué quiere decir? Si yo sé cuánto voy a pagar por el costo de mi capital, voy a poder también evitar imprevistos que hagan que pues mi dinero pierda poder adquisitivo o que yo me encuentre en imposibilidad de poder pagar mis deudas y consecuentemente sacrificar la rentabilidad de mi negocio. Pero además voy a tener un manejo óptimo y adecuado de los flujos de efectivo del negocio. ¿De acuerdo? Entonces se vuelve peculiarmente importante considerar todos estos elementos, analizar perfectamente bien las tasas de interés, inclusive los beneficios fiscales, porque no es lo mismo contratar deuda que allegarme de socios. Es por ello que cuando estamos hablando de la valoración de un proyecto de inversión, es importantísimo analizar cuál es el régimen fiscal aplicable. Tiene que ver, por ejemplo, con una posible deducción a los intereses que yo estoy pagando. La ley del impuesto sobre la renta establece ese tipo de beneficios. O inclusive si yo voy a montar un negocio en una zona peculiarmente importante, en una zona económica especial, por ejemplo, en el sur del país o en localidades en donde se necesite de inversión productiva para detonar la actividad de esa localidad, bueno, pues probablemente voy a contar con ciertos beneficios o estímulos fiscales que el gobierno me vaya a proveer. Es por ello que se vuelve muy, pero muy importante analizar esa situación fiscal o marco fiscal aplicable al proyecto de inversión que yo tengo en mente. También, por supuesto, cuáles son los vaivenes que puede llegar a haber en el entorno económico y, consecuentemente, pues analizar que todo vaya bien. Ahora, cómo calcular ese costo promedio ponderado de capital o WACC por sus siglas en inglés, Weight Average Cost of Capital. Bueno, pues en primera instancia tengo que aplicar esta formulita que aunque se ve complicada, déjenme decirles que no es en realidad tan